visto a ustedes se llama Museos Comunitarios, Territorio e Identidad, es una conceptualización de la que llegamos a tratar de acercarnos al término de museos comunitarios como una forma de representación de lo que es la museología latinoamericana en este momento, en esa búsqueda de cuáles son los patrones o las matrices culturales identitarias tanto de América Latina y con una relevancia importante del trabajo colombiano que es pertinente en este momento. Voy a dar lectura al texto, espero no sea cansón porque es un poco teórico, no suelo hacer ese tipo de presentaciones, pero ya voy a hacer. Museos comunitarios, territorio e identidad. La cultura es capacidad de cambio sin perder el cauce y los cimientos de las comunidades japonesas. El tema de la conceptualización de museos comunitarios, territorio e identidad se hace en dos niveles. El primero, un balance general del paralelo entre la museología tradicional, pasando por la nueva museología y adentrándose en la gestión de los museos comunitarios. La segunda línea, conceptualización del tema de la museología en el contexto colombiano en tres etapas consecuentes. Primero, hacer una aproximación del museo comunitario como respuesta y espacio de resistencia entre su dinámica social y los planes gubernamentales. Finalmente, se expone el tema de los museos comunitarios como estrategia estatal en juxtaposición con los escenarios comunitarios definidos como lugares de las poblaciones locales, marginales, rurales, indígenas y experiencias de las diversas comunidades. Museología y museos tradicionales. En el presente se habla de nuevos paradigmas basados en el poder de la comunicación, el lenguaje, los discursos, la deconstrucción y nuevos retos en torno a las nuevas concepciones de cultura. La museología está en el centro de estas discusiones, en especial en relación a los retos de comunicación, preservación, dinámicas de memoria y procesos identitarios en el plano de las exigencias modernas que centran la cultura en lo patrimonial, siendo los museos una de las instituciones públicas encargadas en enfrentar estos nuevos retos. Los museos traen como herencia un obstáculo fundacional. En principio eran contenedores de objetos, gabinetes de curiosidades, centros dispuestos para la mirada curiosa, que es válido también. El museo como un aposento de tesoros, el cual en el año 1755 se identificaba como repositorios de curiosidades eruditas. En general, el museo considerado como clásico tenía las funciones de, en principio, conservar, custodiar y recopilar piezas con el objeto de nutrir las colecciones con el fin de ampliar el conocimiento de los mismos. Posteriormente, se innovan las actividades para atraer visitantes y satisfacer necesidades intelectuales y de educación. En contraste, la propuesta hecha por Cotton Dana en Estados Unidos a principios del siglo XX, quien veía la necesidad de incluir en el discurso y espacios museísticos a todos los sectores sociales, no solo a las sociedades hegemónicas, que hacía del museo un espacio elitista y de exclusión de las sociedades emergentes, en especial de las poblaciones de sectores sociales suburbanos, poblaciones de trabajadores de las fábricas e industrias quienes no tenían espacios en la educación y en los museos. Estamos hablando de principios del siglo XX. En consecuencia, los museos, según Cotton Dana, debían transformarse y concebirse como lugares abiertos a las comunidades y propiciadores de cambio mediante la educación, como un recurso de cambio y transformación social. En este entorno se producían exposiciones dirigidas a los grupos locales para que se visibilizaran y sirvieran como medio de identidad de la colectividad, con el fin de generar una relación de apropiación hacia sus procesos culturales con la exaltación de las labores cotidianas, mediante programas de divulgación, comunicación y promoción de las ciencias, las artes, el desarrollo fabril y manufacturero, con los que se identificaban los grupos locales a través del escenario museo. En términos generales, para Cotton Dana, al museo le correspondía transformarse en espacio abierto, útil a la comunidad, sitio de aprendizaje, reflejo de la sociedad, además servir de puente y medio para la promoción social. Así se construyera una nueva visión del museo con la noción de museo-comunidad. En contraste con el desarrollo del museo-comunidad, se da en América Latina la conceptualización de museo integral, que surge en las discusiones abiertas en el debate que se efectuó en la Mesa Redonda de Santiago de Chile, a principios de la década de los 70, como un referente importante de responsabilidad del sector museo con la realidad social y servir como medio de reflexión. Allí se establece que, abro comillas, la función básica de los museos es ubicar al público dentro de su mundo para que tome conciencia de sus problemáticas como hombre individuo y como hombre social, de tal manera que la recuperación del patrimonio deberá ante todo cumplir una función social. Extraído de la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972. El eje central de la reflexión fue establecer cuál sería el rumbo de los museos como agente integral y
y como acción social en el territorio, en las regiones y en las poblaciones locales, mediante el análisis y evaluación de los museos tradicionales en contraste con la necesidad de un museo integral. Estamos hablando de América Latina en los años 70. Luego viene una aproximación a los museos comunitarios. Nos adentramos ahora sí en el tema que nos compete con más fuerza en este momento. El estado preliminar de la nueva museología planteaba la necesidad de reorientar las narrativas que deben representar a las sociedades y servir como medio de reconocimiento grupal de la colectividad. Los principios de la nueva museología se dieron con la implementación de una nueva teoría y metodología que tuvo eco, desarrollo y aplicación en Latinoamérica mediante la creación de la museología comunitaria, la cual empieza a formarse a partir de los debates hechos en la década de los 70 con el movimiento revisionista y las discusiones acerca de las críticas y efectos de las políticas educativas y culturales sesgadas y excluyentes. Esta serie de debates, aplicaciones y transformaciones conceptuales se hicieron eco en la construcción de la museología latinoamericana, en donde se ha desarrollado una gran variedad de modelos de museos comunitarios. Los museos incorporan e innovan estrategias participativas hacia y desde sus comunidades con proyectos y propuestas concretas mediante la adopción y creación de nuevos postulados partiendo del fundamento de la nueva museología con diseño e implementación de modelos participativos y reflexivos. La experiencia de museos comunitarios en América Latina y como pioneros los de México se registran a partir de los años 80 en comunidades indígenas de Oaxaca. Las décadas después amplía la práctica de museos comunitarios en la región. Aparece la de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Panamá, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil, cada una con unas particularidades de acuerdo a sus contextos y proyectos históricos y contextos socioculturales. En la actualidad se ha conformado la red de museos comunitarios de las Américas, de mutuo apoyo con la integración basada en la autonomía, con sólidas bases comunitarias, fundados los principios misionales en procesos democráticos, sostenibles y en defensa de la cultura, el territorio, la memoria y la identidad. En Colombia la experiencia de museos comunitarios se presenta antes de la aparición de la categoría denominada museología comunitaria. La redacción de museos con territorio, espacio de resistencia, en donde no se habla ni diseño para un público especializado, sino para la comunidad, y donde los objetos no son solo las colecciones, sino el patrimonio, tanto tangible como intangible. En Colombia es más antiguo, se funda en la condición pluricultural multiétnica entre lo rural y lo urbano, lo local, lo regional, que es en sí la esencia misma de la identidad del país. Colombia presenta una dinámica en la que el museo se ha transformado en escenario de resistencia contra las políticas culturales de tendencias hegemónicas hacia la concreción de espacios de encuentro, de pertenencia, convirtiéndose en escenarios de reconocimiento y dinamizador social de las comunidades. Los museos comunitarios, escena desde lo pluricultural y lo multiétnico. Hasta este punto se ha presentado un panorama general de la diferenciación entre museos tradicionales clásicos y las transformaciones conceptuales y al parecer intentos en la innovación fundacional de los mismos hasta llegar a la concepción desde lo que se ha llamado la nueva museología, la consolidación de la denominada museología comunitaria. En este texto no se trata de hacer una crítica al museo en sus diversas categorizaciones ni negar la labor de estos, por el contrario, se trata de fortalecer y valorar el sector museo como sitio de visibilización de un proceso de larga data hacia la construcción del espacio museo con connotaciones del lugar a manera de espacio de encuentro, espacios vocales donde lo intangible se expresa en lo tangible y lo tangible en lo intangible. El museo como territorio dinamizador de la territorialidad. El interrogante fuerte que aquí se plantea es si el museo comunitario se estructura desde el arraigo como una forma de protesta o modo de desarraigo, o arraigo desde la apropiación del museo como representación de la comunidad en términos de territorialidad como un significante, como el significante del territorio, como el círculo de relaciones que entre el hombre y la tierra, pues no es otra forma, podría parecerse o apreciarse con exactitud. La naturaleza de las relaciones espaciales planteadas desde la geografía cultural bajo la clasificación de formas de poblamiento o patrones de asentamiento, y esta constituye una de las pautas culturales más arraigadas de un pueblo. Según la visión de Orlando Falsborda, esta es la relación que se tiene con el territorio y la construcción pues, de nación y de patria, y obviamente de la cultura. El museo como escenario de diálogos, expresión de la colectividad, bien sea de grupos poblacionales expresados en su ancestralidad o bien como espacio lugar de inclusión social, soportándose en la herencia cultural y los legados como reflejos identitarios.
Asimismo, en América Latina, la particularidad del desarrollo y devenir histórico basado en un proceso de conquista y colonización como resultado, la imagen de pueblos originarios sufre una intromisión cultural agresiva de desterritorialización, estamos hablando de los efectos de la colonia en la formación de las naciones, y lucha identitaria, haciendo que las propuestas de la nueva museología se enraizaran con urgencia como un medio de legitimación y de empoderamiento de las comunidades. El museo se convierte como un lugar de salvaguarda y reparador del patrimonio, hallándose exhibido las narrativas de la comunidad, o sea que cada comunidad se expresa a partir de sus espacios museales. La diferenciación de lo que aquí se habla al decir diversas naciones es que hay una nación oficial con una historia oficial y subalternamente las diversas naciones étnicas. Es decir, lo que se busca con los museos comunitarios es hacer un diálogo entre estas dos ópticas, la nacional y las locales. Entonces, esa unificación de Estado-Nación y de símbolos de la nación va en contravía con los sentidos de la praxis social y cultural real. Es todo lo que nosotros hemos discutido aquí a lo largo de todo el tiempo, cómo hacer que la parte local se una con lo nacional en ese enfrentamiento directo con su creación de historia y con su creación de relaciones identitarias. Es decir, una de las reflexiones en torno a las instituciones y museos, como se ha venido tratando, son escenarios de representación, lo cual se apoya en la visión de la profesora Marta Zambrano, quien presenta en la ponencia titulada Etnografía en el Museo Nacional, Visión, Epistemología y Hegemonía, quien centra la atención en las narrativas históricas, haciendo un estudio de las mismas del Museo Nacional. Estamos hablando de una ponencia para el año 2001. Del 2001 a la contemporaneidad, el Museo Nacional ha tenido unas transformaciones enormes que se notan sobre todo en la praxis real de una visibilización de la nación completa. Y desde donde se proyecta la perspectiva que el museo concibe, y aunando al hecho de asumirlo como representación de la identidad, reconoce con objetividad desde el supuesto de que lo mostrado por el museo responde efectivamente a la nación, planteando la siguiente ruta de análisis, abro comillas: me ocuparé aquí del museo como una puesta en escena de la memoria hegemónica, entendido como historia y la visión de la historia de la clase dominante mediante la confusión y el choque de una formación específica de la memoria nacional. La diferenciación marcada, dice Zambrano, del museo comunitario frente al museo nacionalista, en donde se exhiben objetos que fueron separados de sus productores, de sus condiciones sociales de producción y de su significación cultural. Los objetos que están sometidos a múltiples formas de observación, organización y control. Zambrano 2001. Esto tiene que ver con esa relación de la necesidad de cada una de las localidades de crear sus propios espacios de vista de su contenido patrimonial. Para no adentrarme más en este tema por ahora, el cual se retomará con mayor profundidad cuando se tome el caso colombiano, es necesario aclarar que el asunto a tratar es el hecho de que estos objetos y propuestas museográficas son el esfuerzo y la puesta en escena de resultados de lo que se ha decidido llamar como objetos impregnados con un poder de objetivación de la memoria social. Pero, ¿de qué sociedades se habla o hace referencia? Si en la praxis estos escenarios históricamente se ven como espacios lejanos. Es decir, la lucha que hemos tenido desde la misma academia de hacer que las comunidades se acerquen a sus espacios de museo. Esa es como la lucha que se busca a partir de los museos comunitarios. En este punto es cuando los escenarios concertados por las comunidades productoras de estos objetos aprehenden estos espacios, convirtiéndolos en lugares de pertenencia a modo de espacios propios, escenarios para y desde la comunidad, lugares de arraigo de sus dinámicas culturales. El museo comunitario, como respuesta y resistencia a este desarraigo de las formas impositivas de representaciones oficiales por considerarlas alejadas de sus trasfondos culturales, se sienten excluidos, no incluidos como agentes sociales activos al interior de su territorio. En respuesta, crean los museos comunitarios en Colombia, que sean entre dinámicas sociales de resistencia y planes de desarrollo nacional. Al intentar plantear el tema de museos comunitarios, territorio y identidad en Colombia, es básico iniciar por lo esencial, y es pensar en el museo como lugar de encuentro de las culturas, a partir de lo pluricultural o multiétnico en una nación diversa. Así, para entrar en el tema de la categoría de museo comunitario en el caso colombiano, se presenta del principio una relatoría del contexto histórico de desarrollo de la museología colombiana, cuyo eje directriz es el Museo Nacional,
en donde se plantea en términos generales la conformación del discurso emblemático patriarcal y apreciación de identidad del país con el museo. Consecuentemente, se presentan en discusión los términos de lo popular y lo oculto en dos escenarios territoriales delimitados en la historia del país: las capitales y las provincias, y la construcción de escenarios culturales diferentes en estos dos espacios. Posteriormente se mostrará el proceso de construcción de escenarios culturales como empoderamiento de los pueblos provinciales y locales de Colombia, iniciando con una especie de relatoría en las políticas culturales y educativas propuestas desde el año 1934, con el caso de la llamada campaña de cultura aldeana. El objetivo central era propiciar el acercamiento cultural, artístico y apreciación artística dirigidos a las provincias y a las comunidades rurales como un primer intento de democratización de la cultura, propuesta desde las élites intelectuales capitalinas, impulsada lo que ellos llaman culturización de las provincias.